Y a su nombre. Y a su nombre. Déselo más fuerte porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señor. Aleluya. Todos son bienvenidos, hermanos. De verdad que Dios es bueno porque encontramos, ¿por qué no decirlo, hermanos? Grandes celebridades dentro del pueblo de Dios también, que lo honran con su presencia. Primeramente Dios, el Espíritu Santo, pero también el pastor Javier, pastor Gabriel, el hermano Polo, hermano Manuel Tapia, hermano, amén. Servidores del Señor, siervo de Dios, hermano. El pastor Rafa también acá, Rafael, ¿verdad? Amén, gloria al Señor, Cristo vive y todos son bienvenidos, hermano. Vamos a compartir un mensaje poderoso de parte del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor, hermano? Mi hermano Polo también está sentado allá atrás. Dios le bendiga, siervo, amén. Gloria a Dios. Quiero compartir el mensaje, hermano. Todos saben cuál es el motivo de esta fiesta. Primeramente es darle la gloria y la honra a Dios. Pero también, hermano, mi hermano Ignacio y mi hermana Lupe tienen ¿cómo decirle? Tuve el honor de invitarlo a cada uno, hermano, en este tiempo de gozo, en la presentación de su bebé, hermano, amén. Pero para esto, hermano, yo quiero llevarlo a través de la Escritura, a través de la luz de la palabra. ¿Por qué presentar a un bebé? ¿Por qué presentar a un niño delante de Dios, hermano? Amén. Porque esto tiene un principio bíblico, tiene fundamento bíblico, el por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Amén. Gloria al Señor, Cristo vive. Quiero que vayamos, hermano, a la palabra. Vamos a ser preciso. Libro de Éxodo, capítulo 13, verso 1, el Antiguo Testamento, hermano. Éxodo, capítulo 13. Gloria al Señor. Cuando lo tengan me dicen un amén. Así sentaditos como están de pie, hermano. Quiero que me acompañen con la palabra esta tarde. 13, 1 y 2. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Los que tienen la Biblia, acompáñenme con la vista, hermano. Y los que no, pues solamente escuchen. Dice la Biblia que la palabra viene por el oír palabra de Dios. Gloria al Señor. La palabra lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el encabezado: consagración de los primogénitos. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Hasta ahí, hermano. Oremos. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Te ruego, Dios mío, una vez más que me uses, Padre, a esta hora, que me des entendimiento, que yo no hable conforme a mi conocimiento o conforme yo creo, lo que pienso, sino que cada palabra que yo hable sea conforme a tu santa y bendita palabra, Dios mío. Que cada palabra que hable, Señor, que venga de parte tuya, Padre, y para que esta palabra que comparta yo esta hora, Dios mío, quede sembrada en el corazón de cada uno de los que están en esta tarde, Dios mío. Prepara el terreno, Dios mío, que es el corazón, porque la semilla va a ser depositada a esta hora, Padre bendito. Muchas gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén, gloria al Señor. Fíjate, hermano, que Dios le dio una orden a Moisés, hermano, que consagrara a todo primogénito, dice, que naciera. Pero mira, hermano, no vamos a leerlo todo, quiero desarrollar rápidamente el tema. Dice, hermano, la Biblia que cuando el pueblo de Israel tuvo una esclavitud en Egipto, cuando sabe que Moisés fue el que los libertó, hermano, de la esclavitud a través de Dios, hermano, amén. Cuando Dios a través de Moisés liberta de la esclavitud al pueblo de Israel, hermano, verdaderamente ya habían sido libres ellos. Entonces Dios, Jehová de los ejércitos, le dice a Moisés que tenía que consagrar a cada uno de los primogénitos que naciesen después de que fueron libres. ¿Por qué, hermano? No sé si se acuerdan ustedes que Faraón había mandado a matar a todos los niños antes de que fueran libres. Entonces, hermano, lo que Dios quería, que ya no tuviera bajo maldición ni cada uno de los niños, ni cada uno de la generación que siguiera. Amén. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios, ya había hecho libre al pueblo de Israel de la esclavitud de las manos de Faraón.
Gloria al Señor. Y por eso, hermano, le dice que tenía que, cada niño que fuera el primogénito, tenía que presentárselo al Señor, hermano. Cuando dicen amén, tenía que presentarle al primogénito a Dios. Gloria a Dios, Cristo vive, hermano. De ahí me voy hasta el 13:11, verso 13:11. Dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos, dice la palabra. Tenían que consagrar cada primogénito, cada hijo que naciese, tenían que consagrarlo a Dios, hermano. Amén. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, nuevamente nos habla Dios en el libro de Mateo, hermano. Mateo 19, en los evangelios. Mateo 19, verso 13 al 30, hermano. 19, 13. ¿Están conmigo ahí? Dice la palabra: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos la mano, y se fue de allí. Vemos nuevamente en el Nuevo Testamento que de igual manera, hermano, Jesús bendice a los niños. Jesús, Él permite que los niños vengan a Él. Pero aquí vemos que los discípulos, como que de alguna manera, ellos veían, como los niños son inquietos, son traviesos, como que ellos veían como que estorbaban a los niños. Pero dijo Él que no se los impidieran y que fueran, y dice que la palabra que Jesús oró por ellos y los bendijo. Amén. Pero verdaderamente, hermano, la cuestión no queda allí. La cuestión no es ir y presentar a un bebé solamente al pastor, al ministro de alabanza, y presentárselo a Dios, hermano. No queda solamente allí. El presentar un bebé va más allá de eso solamente, de solamente un rito. Amén. O de una fiesta solamente. Presentar un bebé es entregárselo a Dios, y viene una gran responsabilidad. ¿Sabe de quiénes? De los padres, hermano. De cómo va a cuidar ese niño. Pero una cosa que tú se lo presentas a Dios, Dios lo va a guardar y lo va a cuidar cuando no estés tú, cuando no estés ante tus ojos, hermano. Pero tu responsabilidad como padre, hermano Nacho, hermano Lupe, es cuidar a ese niño y guiarlo en el buen camino del Señor. Eso es lo que implica, hermano, presentar a un bebé delante de Dios. No es solamente venir, ya lo presenté, hicimos fiesta y comimos, vaya, Dios te bendiga, nos vemos. No, hermano, esto implica una gran responsabilidad. Amén. ¿Por qué? Porque te necesita guiar a este pequeño. ¿A dónde, hermano? A los caminos del Señor. Enseñarle día con día la palabra. Enseñarle cómo debe caminar en el camino del Señor. Pero ¿cómo le vamos a enseñar nosotros? ¿Sabe cómo, hermano? Una, leyendo la palabra, enseñándole. Pero el mayor ejemplo que le tenemos que dar nosotros es el testimonio de nosotros como padres a nuestros hijos. Amén. Entonces no es solamente venir y ya lo presenté y ahí Dios verá. No, hermano. Entonces es la gran responsabilidad de nosotros como padres. Entonces verdaderamente tiene una gran tarea mi hermano Nacho y la hermana Lupe. ¿Por qué, hermano? Porque esto que están haciendo, lo que van a hacer hoy, esta tarde, venir y presentar a su bebé delante de Dios, conlleva un gran compromiso con Dios, hermano. Amén. ¿Está viendo, hermano? Conlleva un gran compromiso llevarlo delante de Dios. Es una tarea de verdad, hermano, una tarea complicada, porque mientras están pequeños los niños, tú le dices, ven, tráeme esto y hazme para acá, el niño te obedece, hermano. Pero cuando el niño empieza a crecer, llega a una etapa de 9, 10, 11, 12, 13 años, ya entra en otra etapa un poco más complicado. Y ahí es donde empieza la verdadera lucha del padre, de la madre contra el joven. Pero aún con todo y eso, uno como padre tiene que pedirle mucha discernimiento y sabiduría de parte del Señor para poder guiar
a nuestros hijos, hermano, la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De verdad. ¿Por qué, hermano? Porque eso conlleva realmente cuando tú llevas a tu hijo en el altar y presentárselo a Dios. Amén. No es como lo hace la iglesia ¿cómo se llama? La cual estamos acostumbrados anteriormente, hermano. Que solamente hacíamos una fiesta y la bulla y fiesta y vamos, y se acabó todo. Esto no, hermano. En el evangelio no es así. En el camino del Señor no. Amén. Aquí esto conlleva un gran compromiso, hermano Nacho. Se va a repetir de nuevo, hermano. Tiene que llevar a este niño, de verdad, lo va a traer al altar delante del Señor. Pero de ahí empieza una verdadera, hermano, una gran tarea. Ustedes como padres, que ese niño sea un gran ministro del Señor a futuro, hermano. Amén. ¿Cuánto creen eso? Amén. Pero se lo quiero leer a través de la luz de la palabra. Proverbio 22:6. Gloria al Señor. Proverbio 22:6. Aleluya. Dice, hermano, el libro de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Instruye, dice, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Del camino del Señor. Entonces, instruir al niño, esa es la gran tarea que ellos tienen que hacer de hoy en adelante. Amén. Instruir a este pequeño, hermano. Instruirlo. Tiene que prepararte, hermano. Tiene que decirle conforme va creciendo el niño. Sabe que, mi hijo, prepárate porque hoy es día de culto y tenemos que ir al culto, hermano. Prepárate, mi hijo, porque hoy es día de servicio y tenemos que ir a alabar al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque hay muchos cristianos en este día que a veces solamente mandamos los hijos, váyanse ustedes, ahorita llego yo allá y no voy. Y el mejor ejemplo tenemos que ser nosotros como padres, tenemos que ir por delante, hermano. Y siempre lo he dicho yo, a veces nosotros exigimos buenos hijos, exigimos hijos obedientes, exigimos hijos que nos obedezcan a la voz de Dios, pero a veces nosotros como padres no obedecemos a Dios. Amén. ¿Cómo nosotros exigimos buenos hijos? Y a veces no nos preguntamos si verdaderamente somos nosotros buen padre. Si somos buen padre, somos buen esposo, ¿cómo nos estamos nosotros conduciendo en el camino del Señor? Pero eso sí, hermano, nosotros queremos buenos hijos, obedientes. Y nosotros muchas de las veces no lo somos con el Señor. Entonces tenemos que entender verdaderamente cuál es el significado de venir y presentar a un bebé delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Gloria al Señor Cristo vive. Entonces, el consejo que nos da el rey Salomón, que tenemos que instruir al niño desde pequeño. Si es necesario darle un chanclazo, hermano, hay que dárselo. No tenemos que como de alguna manera decirlo, alcahuetear a los niños pequeños, hermano. ¿Por qué? Porque suele pasar esto a veces, que el papá quiere corregir y la mamá no deja. O viceversa, la mamá quiere corregir y el papá no. ¿Por qué, hermano? Porque dice, ay, está chiquito, no sabe, está nene, dice. No, hermano, los niños son tan inteligentes y desde pequeños saben manipular al padre y a la madre. Amén. Entonces, desde ahí tiene que venir la corrección. Porque si no, hermano, después viene el lloro. Amén. Si yo lo hubiera hecho desde pequeño, si yo le hubiera dicho pero tenías la palabra en tus manos, pero no lo hacías. Amén. Tienes la palabra, tenemos la instrucción de vida, cómo guiar a los hijos, pero a veces, hermano, no los ponemos en práctica. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Ahora vámonos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Gloria al Señor Cristo vivo. Capítulo 6, verso del 1, vamos a leer, hermano, amén. Del 1 en adelante. Y escuchen bien, para mí también, hermano, porque soy padre también de 3. Escuchen esto, iglesia. Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pisáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando
todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, hermano. Fíjense, hermano, cómo le dio este mandamiento a Moisés, diciéndole que estos estatutos, estos mandamientos tenemos que ponerlos nosotros por obra y enseñarlos a nuestros hijos, y nuestros hijos se lo van a enseñar a sus hijos, que son sus nietos, hermano, que serían los nietos del papá. Amén. Entonces dice, verso 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de no ponerlos por obra, para que, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y los multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7, hermano, miren lo importante. Y las repetirás. ¿A quién le dicen? A tus hijos. ¿A quién tenemos que enseñar la palabra? A nuestros hijos. Amén. Esta palabra que de alguna manera el hermano Nacho y la hermana Lupe han ido aprendiendo, eso lo tienen que practicar ellos, ponerlo por obra y enseñarle a su hijo, hermano. Amén. No solamente va a venir a escuchar y a ser un oidor olvidadizo nada más. No, dice la palabra que tenemos que ponerlo por práctica y enseñárselo a nuestros hijos. Amén. Dice, y esta palabra, verso 6, y esta palabra, verso 7, perdón, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Fíjense qué importante es. Dice que nosotros tenemos que hablarle de Dios un rato nada más o todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que hablarle. Cuando los hijos estén haciendo algo que no es agradable delante de Dios, ahí tenemos que estar nosotros para estorbarle, para decirle, hermano, amén. Porque los hijos, conforme van creciendo, los hijos pequeños son problemas pequeños. Pero conforme crecen los hijos, hijos grandes, problemas grandes, hermano. Amén. Cuando están pequeños no pasa de que viene la vecina que le pegó a su hijo y hasta ahí nada más, hermano. Pero cuando ya crecen, el problema ya se agranda un poco más. Y es donde tenemos que pedirle mucha sabiduría a nuestro Dios para poder guiarlos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa. Tenemos que hablarle del Señor todo el tiempo cuando estemos en nuestra casa, hermano. Aunque el niño ya no quiera, aunque diga, ay, puro lo mismo, porque así dicen los niños, los jóvenes, hermano. Amén. Pero tenemos que estar insistiendo, hablando del Señor todo el tiempo, a cada momento. Decirle a nuestros hijos, mire hijo, Cristo te ama, Cristo es esto, Dios es lo otro, Dios es aquel, Dios lo dio todo por ti. Y tenemos que repetirlo constantemente, porque la repetirás estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Dice, tenemos que siempre estar constante hablando del Señor a nuestros hijos, amada iglesia. Así que hermano Nacho tiene una gran tarea de hablarle al niño de Jesús, de Dios, todo el tiempo, hermano. Amén. Y tiene que dar un buen ejemplo él con su esposa, hermano, para que el niño no vea otra cosa, hermano. Amén. Porque si no el niño va a crecer, bueno, me habla de Cristo, Nacho, mi papá, y está haciendo otra cosa, va a decir, hermano. Amén. Como que no va a tener, hermano, no va a tener lógica de lo que va a decir a lo que va a hacer. Entonces tenemos que tener en claro lo que estamos haciendo, el compromiso de lo que estamos haciendo con Dios. Entonces tiene que tener en claro él, hermano, el compromiso que conlleva al presentar a su bebé delante del Señor. Porque tiene que estar allí con su niño todo el tiempo. Dice el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra que todo el tiempo tenemos que estar instruyendo a nuestros hijos en el camino del Señor. Dios, efectivamente, hermano, Dios nos va a guardar
Dios es el dueño de nuestra vida, esa es la palabra, dice el Salmo 100, verso 3, hermano, que Él nos creó, no nosotros mismos. Gracias a Dios, Él creó al bebé, hermano, Él lo va a cuidar, pero aquí en la tierra la responsabilidad de nosotros como padres es cuidarnos y darnos buena guianza en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tienen ofrenda de palma al Señor. Aleluya. Así que Dios, hermano Nacho, tiene una gran tarea de guiar a tu niño en los caminos del Señor, hermano. Amén. ¿No estás por ahí? Gloria al Señor, Cristo vive. Búsquenme, hermano, aleluya. Libro de Proverbios. Perdón, el libro de Efesios, hermano, capítulo 6, verso 4. Efesios. Eso va, aquí hay jóvenes, hermano, aquí hay niños también. Amén. Fíjense, hermano, dice el Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, dice, amada iglesia. Escucha esto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mi hermano Nacho, de verdad, va a tener un buen joven. No digo que va a ser perfecto, porque va a tener errores como cualquiera de nosotros, hermano, porque somos seres mortales. El único perfecto es Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero de alguna manera mi hermano tiene que guiar al Señor, pero con la disciplina de Dios. Tiene que guiarlo con la disciplina, tiene que amonestarlo, pero con la disciplina del Señor. Y muchas de las veces nosotros como padres, lejos de hacerlo como la Biblia lo manda, lo hacemos todo mal, hermano. Hay cristianos, y qué tristeza, hermano, y verdaderamente hay cristianos que hasta le hablan grosería a sus hijos, conociendo de la palabra. Les gana la ira muchas de las veces. Les gana la ira. La mamá gritándole al niño, diciéndole malas palabras. Y cuando la Biblia dice que tenemos que amonestarlo y disciplinarlo, pero como el Señor manda, hermano. ¿Y sabe cómo manda el Señor? A través de la palabra y con el ejemplo de nosotros como padres. Tú no puedes disciplinar a un hijo, tú no puedes llamar la atención a un hijo, aleluya, diciendo de la palabra, cuando tú estás haciendo lo contrario. Necesitamos entender esta parte, amada iglesia. Necesitamos entender esta parte. Si tú quieres un buen hijo, un buen siervo, no perfecto, pero verdaderamente que ame y tenga temor de Dios, necesitas criarlo con amonestación y disciplina, pero de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y esto es lo que tiene que hacer mi hermano con este bebé, hermano, con Ignacio. Tienen que guiarlo, pero con la amonestación y con la disciplina del Señor. No con leña, hermano. Porque hay madres que cuando los hijos hacen caso, le dan con lo que encuentre. Agarra una leña, ¡pum! ¿Y sabe cómo crecen los hijos? Resentidos, hermano. De repente ves al niño que no puede ver a su papá, no puede ver a su mamá. ¿Sabe por qué? Porque lo está guiando a su manera, a su forma de pensar, a cómo él crea, cómo le llega el entendimiento y se olvida de la palabra. Y eso es lo que pasa con muchos. Y por eso el joven, por eso el niño, a pesar de que conoce la palabra, agarra y se va por otro lado, hermano. Se desvía de la verdad. ¿Saben por qué? Porque en casa no está encontrando verdaderamente lo que le están enseñando, sino que le enseñan una cosa pero hacen otra cosa. Y tenemos que guiar a nuestros hijos, pero con disciplina del Señor, amonestarlo.
Déjeme decirle, hermano, que hace 5 o 6 años más o menos, un poco más, no recuerdo, yo era un poco, o era brusco, áspero para hablarle a mi hijo mayor, y tengo un poco más a él también, y ya conocía de la palabra. Era áspero, hablaba afrentado, hablaba golpeado. ¿Por qué? Porque yo decía, pues yo tengo la autoridad, soy el papá y me van a obedecer. Pero un día, de verdad, fuimos a salir con mi esposa un día con mis hijos y veo una persona, déjeme decir, hermanos, que no era ni cristiana. No era ni cristiana esta persona, pero yo veía que su niño estaba, hable el niño, y el papá le decía, ¿qué quieres, mi amor? A ver, dime, ¿qué quieres? Con qué ternura le hablaba a su hijo. Y tenía una botella de cerveza esa persona, hermano. Sentí que cayó algo sobre mí y dije, yo no puede ser que yo siendo cristiano, conociendo de la palabra, yo hable más áspero, más golpeado a mis hijos, y este que no conoce de la palabra, ¿con qué ternura le habla a su hijo? Y cayó algo sobre mí y el Señor me empezó a ministrar, hermano. Y de allí, de verdad, Dios me habló a través de esa persona que aún a pesar de que no era cristiano, y empecé a trabajar en mi mente y el Señor empezó a ministrar en mi vida. Y empecé a tratar con amor a mis hijos. Empecé a hablarle mi amor, aunque esté grande mi hijo, hermano. Empecé a hablarle de mi amor. ¿Qué papi? ¿Qué mi hijo? ¿Qué haces? ¿Sabes cómo se sienten los hijos cuando uno le habla así, hermano? ¿Saben cómo sienten los hijos cuando tú le hablas con amor, cuando tú le hablas con ternura? Los niños, hermano, se desarrollan con una seguridad. Los niños se desarrollan de verdad con una seguridad en su vida. No crecen, hermano, bajo temor. No crecen bajo miedo, bajo tensión. ¿Sabes cómo crece un niño cuando tú lo maltratas y tú le hablas de esa manera? Anda con miedo todo el tiempo. Y si tú no lo educas en tu casa, como la palabra dice, el mundo te lo va a educar, pero te lo va a dar para allá. Porque creen que hay muchos jóvenes en este tiempo perdidos, hermano, porque la educación no la hay en la casa conforme a las palabras. El Señor quiere, de verdad, así como sacó, hermano, Dios al pueblo de Israel de la esclavitud y fueron libres, pero no que nomás seamos libres, sino que también nuestros hijos y nuestra generación sean libres también, amada iglesia. Y muchas de las veces las maldiciones generacionales siguen en los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres a veces no rompemos esa maldición, no cambiamos de verdaderamente nuestra actitud, hermano, no nos convertimos verdaderamente a Cristo. Esta tarde, hermano, vamos a presentar, el pastor Javier va a presentar al bebé delante de Dios. Pero quiero que entienda la familia de mi hermano Nacho que este es un gran compromiso, hermano. Hermano Nacho, hermana Lupe, de verdad, no somos perfectos, hermano. Dice la palabra que me traiga esperanza, que hay, me traiga vida, hay, me trae vida y esperanza. Y hermano, yo sé que Dios le va a dar la sabiduría de cómo guiar a este pequeño, hermano. De verdad. Pero eso va a depender mucho de ustedes. No va a depender de Dios, porque Dios ya está la palabra. Va a depender de nosotros que quieramos poner por obra la palabra que escuchamos. Y si ustedes ponen por obra, de verdad que van a ser muy bendecidos y van a tener un hijo de verdad que no le va a dar dolor de cabeza, hermano. Y sobre todo va a tener un hijo el día de mañana que le va a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que Dios quiere para con nosotros, que nosotros llevemos a nuestros hijos los pies de Cristo. Yo sé que aquí hay muchos que no son cristianos todavía,
que no han conocido de Cristo y posiblemente ya han hablado del Señor. Pero esta noche yo quiero decirles que Cristo les ama, que Cristo les ama. Pero hay veces que nosotros como hombres, el orgullo no nos permite acercarnos a Cristo muchas veces. Aunque quieren por dentro, aunque quieren escuchar la palabra, pero orgullo a veces no deja. Esta noche te digo, amigo, amiga, Cristo te ama. Y yo sé que Dios ha estado hablando en tu corazón. Yo te invito para que te acerques a escuchar la palabra y un día aceptes a Cristo, al Señor en tu corazón. Verdaderamente cuando Cristo llega a nuestra vida, se rompe todo yugo, toda cadena de maldición, toda atadura se rompe en nuestra vida. Y lo más importante, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros hijos, de los nietos. Se rompe toda cadena generacional, toda cadena de maldición. Mas sin embargo, si no lo rompemos, si no acercamos a Cristo, esas cadenas de maldiciones siguen. Por eso dicen, ay, mi nieto se parece a su abuelito y salió igualito de borracho y te levantas. Porque las maldiciones generacionales persiguen, hermano. Las maldiciones generacionales siguen. Por eso luego dice, se parece igualito a su abuelito, a su tatarabuelo. Y lo conoció el chamaco, pero es que se parece a aquel, hermano. Porque las maldiciones generacionales siguen. Pero Cristo vino a romper todo eso. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto lo creen? Y yo sé que la maldición generacional ha roto en su familia de mi hermano. Yo sé que ha roto esa cadena de maldición. Y yo sé que de aquí adelante Dios va a hacer grandes cosas en la vida de él a través de su hijo Nachito. Se llama Andrés Rosalino, pero todos lo conocemos por Nachito, hermano. ¿Amén? Nachito se llama. Denle una ofrenda de palma al Señor. Así quiero hacer la invitación al pastor Javier, a mi hermano Nacho, a la hermana Lupe, que traigan al bebé, hermano. Voy a invitar al pastor Javier, a su esposa también.